Bienvenido todos los hermanos. Glorificamos a Dios por esta preciosa oportunidad y vamos a escuchar la lectura. Tendremos 12, 13 y 14. Vamos entonces a escuchar la narración de este capítulo en voz de nuestro querido hermano Marco Antonio Morales. Éxodo capítulo 12. Y habló Jehová a Moisés y a Aarón en la tierra de Egipto, diciendo: Este mes os será principio de los meses, será este para vosotros el primero en los meses del año. Hablad a toda la congregación de Israel, diciendo: En el 10 de aqueste mes, tómese cada uno un cordero por las familias de los padres, un cordero por familia. Mas si la familia fuere pequeña, que no baste a comer el cordero, entonces tomará a su vecino inmediato a su casa, y según el número de las personas, cada uno conforme a su comer, echaréis la cuenta sobre el cordero. El cordero será sin defecto, macho de 1 año. Tomaréislo de las ovejas o de las cabras, y habéis de guardarlo hasta el día 14 de este mes, y lo inmolará toda la congregación del pueblo de Israel entre las 2 tardes, y tomarán de la sangre, y pondrán en los 2 postes, y en el dintel de las casas en que lo han de comer. Y aquella noche comerán la carne asada al fuego, y panes sin levadura, con hierbas amargas lo comerán. Ninguna cosa comeréis de él cruda, ni cocida en agua, sino asada al fuego, su cabeza con sus pies y sus intestinos. Ninguna cosa dejaréis de él hasta la mañana, y lo que habrá quedado hasta la mañana habéis de quemarlo en el fuego. Y así habéis de comerlo, ceñidos vuestros lomos, vuestros zapatos en vuestros pies, y vuestro bordón en vuestra mano, y lo comeréis apresuradamente. Es la Pascua de Jehová. Pues yo pasaré aquella noche por la tierra de Egipto, y heriré a todo primogénito en la tierra de Egipto, así en los hombres como en las bestias, y haré juicio en todos los dioses de Egipto, yo Jehová. Y la sangre os será por señal en las casas donde vosotros estéis, y veré la sangre, y pasaré de vosotros, y no habrá en vosotros plaga de mortandad cuando heriré la tierra de Egipto. Y este día os ha de ser en memoria, y habéis de celebrarlo como solemne a Jehová durante vuestras generaciones, por estatuto perpetuo lo celebraréis. 7 días comeréis panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudada, desde el primer día hasta el 7º, aquella alma será cortada de Israel. El primer día habrá santa convocación, y asimismo en el 7º día tendréis una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que aderecéis lo que cada cual hubiere de comer. Y guardaréis la fiesta de los ácimos, porque en aqueste mismo día saqué vuestros ejércitos de la tierra de Egipto. Por tanto, guardaréis este día en vuestras generaciones por costumbre perpetua. En el mes primero, el día 14 del mes por la tarde, comeréis los panes sin levadura, hasta el 21 del mes por la tarde. Por 7 días no se hallará levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado, así extranjero como natural del país, a aquella alma será cortada de la congregación de Israel. Ninguna cosa leudada comeréis, en todas vuestras habitaciones comeréis panes sin levadura. Y Moisés convocó a todos los ancianos de Israel y díjoles: Sacad y tomaos corderos por vuestras familias y sacrificad la Pascua. Y tomad un manojo de hisopo y mojadle en la sangre que estará en una jofaina, y untad el dintel y los 2 postes con la sangre que estará en la jofaina, y ninguno de vosotros salga de las puertas de su casa hasta la mañana. Porque Jehová pasará hiriendo a los egipcios, y como verá la sangre en el dintel y en los 2 postes, pasará Jehová aquella puerta, y no dejará entrar al heridor en vuestras casas para herir. Y guardaréis esto por estatuto para vosotros y para vuestros hijos para siempre. Y será cuando habréis entrado en la tierra que Jehová os dará, como tiene hablado, que guardaréis este rito.
Y cuando os dijeren vuestros hijos, ¿qué rito es este vuestro? Vosotros responderéis, es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces el pueblo se inclinó y adoró. Y los hijos de Israel se fueron e hicieron puntualmente así como Jehová había mandado a Moisés y a Aarón. Y aconteció que a la medianoche Jehová hirió a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito de Faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel, y todo primogénito de los animales. Y levantóse aquella noche Faraón, él y todos sus siervos y todos los egipcios, y había un gran clamor en Egipto, porque no había casa donde no hubiese muerto. E hizo llamar a Moisés y a Aarón de noche, y díjoles, salid de en medio de mi pueblo vosotros y los hijos de Israel, e id, servid a Jehová, como habéis dicho. Tomad también vuestras ovejas y vuestras vacas, como habéis dicho, e idos, y bendecidme también a mí. Y los egipcios apremiaban al pueblo, dándose priesa a echarlos de la tierra, porque decían, todos somos muertos. Y llevó el pueblo su masa antes de que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas sobre sus hombros. E hicieron los hijos de Israel conforme al mandamiento de Moisés, demandando a los egipcios vasos de plata y vasos de oros y vestidos. Y Jehová dio gracia al pueblo delante de los egipcios, y prestáronles, y ellos despojaron a los egipcios. Y partieron los hijos de Israel de Ramesés a Sucot, como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños, y también subió con ellos grande multitud de diversas suertes de gentes, y ovejas, y ganados muy muchos, y cocieron tortas sin levadura de la masa que habían sacado de Egipto, porque no había leudado, por cuanto echándolos de los egipcios no habían podido detenerse, ni aún prepararse comida. El tiempo que los hijos de Israel habitaron en Egipto fue 430 años, y pasados 430 años, en el mismo día salieron todos los ejércitos de Jehová de la tierra de Egipto. Es noche de guardar a Jehová por haberlos sacado en ella de la tierra de Egipto. Esta noche deben guardar a Jehová todos los hijos de Israel en sus generaciones. Y Jehová dijo a Moisés y a Aarón, esta es la ordenanza de la Pascua, ningún extraño comerá de ella, mas todo siervo humano comprado por dinero comerá de ella después que lo hubiere circuncidado. El extranjero y el asalariado no comerán de ella. En una casa se comerá, y no llevarás de aquella carne fuera de casa, ni quebraréis hueso suyo. Toda la congregación de Israel le sacrificará. Mas si algún extranjero peregrinare contigo y quisiere hacer la Pascua a Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces se llegará a hacerla, y será como el natural de la tierra. Pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que peregrinare entre vosotros. Así lo hicieron todos los hijos de Israel, como mandó Jehová a Moisés y a Aarón, así lo hicieron. Y aquel mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel de la tierra de Egipto por sus escuadrones. Bueno, mis hermanos, aquí tenemos entonces la lectura del capítulo 12, que contiene una vasta cantidad de versículos. 51 versículos se hallan en este capítulo, donde se instituye para el pueblo la fiesta de la Pascua. Y esta fiesta, que fue originalmente una fiesta celebrada por aquellos que estaban próximos a ser liberados por su obediencia al Dios de pacto. Esta fiesta pone a prueba final la presencia y la protección de Dios. Y en esta celebración se realiza en el mes de Nisán, o también se le conoce como el mes Abit, que
para nosotros vendría siendo los meses de marzo y abril. Y dice que se marca el inicio de un nuevo año porque representa el comienzo de una nueva vida para Israel como pueblo. Y se caracteriza por la selección de un cordero que es sacrificado 4 días más tarde y como parte de una cena conmemorativa. Esta fiesta encierra esperanza y vida. La Pascua representa la liberación del pueblo que estaba en opresión. Y podemos también ver en este capítulo cómo Dios, de una manera tan específica, le detalla a sus hijos con qué actitud debían de realizar esta cena, esta celebración. Tenemos entonces que el Señor le habla a Moisés. El Señor le habla a Moisés para que dé la información, para que le dé todos los detalles de qué debían hacer. Y recuerden que primera vez que se celebra en la tierra de Egipto. Y nos dice que en ese mes, que para ellos vendría siendo el primer mes, en el día 10 de ese mes, cada uno iba a tomar su cordero por familia. Y ese cordero estaría con ellos 4 días allí. De una manera cercana, ese cordero debía estar allí cerquita de la familia. Y ese animal tenía que ser sin defecto, macho de 1 año. Lo iban a tomar de las ovejas o de las cabras. 1 añito tenía solamente que tener ese animalito bastante tierno y en él no debía haber ningún defecto. Y ese lo iban a guardar allí en su casita hasta el día 14. Y luego iba entonces a ser sacrificado entre las 2 tardes. Ese sería el requerimiento para instituir esta celebración. Y ellos iban a tomar entonces la sangre vertida de ese cordero y lo iban a colocar alrededor de las ventanas de sus hogares, de las puertas. Iban a tomar entonces hisopo, que es una planta que se usa para purificación, y a través de esa plantita la iban a humedecer, a mojar con la sangre, y ellos iban a marcar sus hogares con esa sangre del cordero. Y les hace la referencia que ellos ese cordero debían de asarlo al fuego. No podían ni cocinarlo, tenían que ni despedazarlo, ni quebrarle huesos. Ellos tenían que asar completamente ese cordero de modo que se pudiera servir entero a la mesa. Y nos revela los detalles acá el Señor. Nótese esto, Dios es un Dios muy cuidadoso y Él expresa a Moisés los detalles que ellos debían considerar para realizar esta conmemoración. Cuidadosamente el Señor les va explicando de una manera organizada, de una manera ordenada, y les hace referencia, les dice que no debían comer nada de la carne que estuviese cruda, debía estarse bien cocida, bien asada, porque no debían cocinarlo en agua, sino asado al fuego, desde su cabeza con sus pies, sus entrañas, todo. Este corderito debía estar entero y no podían dejar nada de él para comer para el día siguiente, no, sino que lo que quedaba, que ya todos habían comido y estaban llenos, entonces debían de quemarlo, pero no podían dejar todo guardadito allí como para un recalentadito al día siguiente, no, eso no se podía hacer con ese cordero. Y van a decir, y les explica, ustedes se lo van a comer y van a estar ceñidos vuestros lomos, es decir, van a estar preparados
porque van a salir y sus calzados deben estar bien puestos en sus pies, al igual que su bordón en su mano, y lo van a comer de una manera rápida, apresurado, como así como cuando, yo no sé si a ustedes les ha pasado que alguien concertó en ustedes en irlo a buscar a determinada hora y usted se encuentra que está comiendo y usted apresura rápidamente porque lo están esperando. Algo así sucedía en este acto solemne. Ellos sentían que el Señor les dice que debían comer de una manera rápida, acelerada, porque algún acontecimiento entonces iba a suceder. Es decir, ya ellos tenían que comer eso porque ya estaban próximos a despedirse de esa tierra. Y el Señor entonces les va dando cada recomendación, porque Él les dice que en esa noche, esa madrugada, a las 12 de la noche, todo primogénito que estuviese en Egipto, tanto de las bestias como de los hombres, iba a morir irremediablemente. Eso sería entonces la última plaga, la muerte de los primogénitos. ¿Y qué le dice el Señor? Pero esa sangre del cordero que está en las casas donde ustedes están será la señal para que sepan que haré diferencia entre los israelitas y los egipcios, y esa sangre entonces permitirá que ese espíritu de la muerte no entre a sus hogares. Esa sangre será la señal de que en ese hogar la muerte no entrará. Y vemos entonces que nos relata Moisés en este capítulo que el Señor les dice: esto que ustedes van a hacer hoy en Egipto, esto va a ser en memoria y lo van a celebrar como una fiesta solemne para Jehová durante vuestras generaciones. Esto va a ser por estatuto perpetuo, lo van a hacer 7 días, y le da la recomendación: 7 días van a comer panes sin levadura, y así el primer día haréis que no haya levadura en vuestras casas, porque cualquiera que comiere leudado desde el primer día hasta el 7º será cortado de Israel. El Señor les prohíbe tajante al pueblo de Israel que durante esos 7 días ellos comiesen algún pan que tuviera esa sustancia que hace que el pan se aumente. Pero para que eso suceda en los panes, recordemos que tiene que pasar un periodo de reposo para que el pan pueda crecer, y el pan entonces se vuelve más suave, se vuelve más agradable al paladar. Y el Señor en esos 7 días le prohíbe que en sus casas se halle esta sustancia, y les prohíbe de manera muy, muy puntual que no debían comer pan con levadura. Ellos esos 7 días iban a ser solemnes y que se tendrían que alimentar con solamente la masa y no debía ser fermentada. Orden de Jehová que se los dio por estatuto. Y les dice que el primer día que habrá una santa convocación, y hasta el 7º día será una santa convocación. Ninguna obra se hará en ellos, excepto solamente que preparéis lo que cada cual haya de comer. Va a ser totalmente una separación en esta semana. Ustedes no van a hacer ninguna obra regular. Solamente se van a basar en preparar lo que ustedes van a ingerir, y van a guardar esta fiesta de los panes sin levaduras, porque en este mismo día saqué vuestras huestes, vuestra familia, como un ejército enorme los sacó de Egipto, y va a serles como mandamiento a vuestras generaciones por costumbre perpetua. Entonces, en el mes primero van a comer panes sin levaduras, desde el día 14 del primer mes hasta el día 21 del mes por la tarde. 7 días, entonces entrarían en la segunda semana del día, en la tercera semana del día 14 hasta el 21, la tercera semana del primer mes del año judío. Hay que recalcar aquí que ya el Señor entonces a ellos como pueblo
les inicia con un calendario especial. ¿Y cuándo inicia ese calendario? Cuando ellos salen, se les proyecta ya la salida de Egipto y salen dirigidos por Dios para formar esa gran nación que heredará las tierras de las cuales Jehová le había prometido a sus padres. Y dice la palabra de Dios que nada leudado, vuelve a recalcarle, nada leudado debe haber en sus habitaciones, porque van a comer panes sin levadura. ¿Y qué hizo Moisés entonces? Convocó a todos los ancianos de Israel y les dijo: saquen y tomen los corderos por sus familias y sacrifiquemos la Pascua. Y tomaron entonces ese manojo de hisopo, lo mojaron en la sangre que estaba en un lebrillo, que estaba así en un cedazo, en una taza, y lo untaron en los dinteles de los postes con la sangre que estaba en el lebrillo. Y ninguno, y escuchen bien, ninguno de vosotros va a salir de las puertas de su casa hasta mañana. El Señor les pidió que en esa noche, en esa madrugada que ellos iban a comer de la Pascua, que todos permanecieran dentro de sus puertas, que el ángel de la muerte pasaría por la tierra de Egipto, pero allí no iba a llegar, porque la sangre del cordero no se lo iba a permitir. Y la palabra del Señor nos dice que Jehová les asegura que los egipcios serán heridos, y cuando el ángel de la muerte viera aquellas puertas con sangre, el heridor no entrará en sus casas para herir. Ese espíritu de la muerte, recordemos que la muerte es un espíritu, él no va a tocar sus moradas, pero entonces para que eso fuera una realidad en cada israelita, tenía que sujetarse a todo lo recomendado por boca de Jehová. Si ellos salían de las puertas de su casa, entonces la muerte los alcanzaría. Lo importante de todo esto, y que nos revela una gran enseñanza, es la sujeción al plan trazado de Dios. Mientras el pueblo obedecía cada palabra que el Señor profería por boca de Moisés, pues las cosas marchaban bien. Ese es el secreto de que ellos pudieran alcanzar la victoria, atravesando por estas dificultades y viendo con sus ojos todas las maravillas que el Señor ya había hecho. Ya cerraría entonces con las plagas, con la número 10, que era la más fuerte. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos dice que no hubo una casa de los egipcios que no estuviese de luto. Todo hogar estuvo enlutado, comenzando desde el palacio del faraón. Y entonces el Señor les dice que ellos iban a guardar esto que les había enseñado por pacto para enseñárselos a sus hijos. Y cuando entraran en la tierra que Jehová les había prometido, iban a guardar también estas fiestas. Y cuando los hijitos les preguntaran: ¿y qué es este rito? ¿Qué es esto que ustedes hacen? Ustedes le van a responder: es la víctima de la Pascua de Jehová, el cual pasó por encima de las casas de los hijos de Israel en Egipto, cuando hirió a los egipcios y libró nuestras casas. Entonces, después que el pueblo escuchó esto, se inclinó y adoró. Y lo lindo que dice es en el versículo 28, que es sumamente importante, que los hijos de Israel fueron e hicieron tal cual, puntualmente, exactamente así como Jehová lo había mandado a Moisés y a Aarón. Qué lindo es cuando el pueblo se dispone, presta su oído y sus pies, sus manos, para ejecutar la orden que envía Jehová por boca de sus profetas. Qué actitud tan hermosa. No hubo uno que replicara, uno que se quejara, uno que se opusiera. Hubo total armonía en cada corazón de los hijos de Israel, e hicieron todo exactamente como Dios
se los había ordenado. Qué lindo si esta actitud hubiese sido constante en Israel durante esos 40 días de peregrinación que solamente tardarían en el trayecto de la salida de Egipto a la tierra de Canaán. Qué lindo, ¿verdad? ¿Cómo hubiese sido la historia tan hermosa de Israel? Qué actitud digna de imitar. Y entonces le envía el Señor a la medianoche la plaga de la muerte, y Jehová mató a todo primogénito en la tierra de Egipto, desde el primogénito del faraón que se sentaba sobre su trono, hasta el primogénito del cautivo que estaba en la cárcel. Y no solamente todo primogénito de hombres, sino también de bestias. Aún las bestias recibieron este castigo. Todo animal que haya nacido de primero de cualquier bestia, entonces automáticamente estaba muerto. ¿Y qué hizo Jehová? Entonces hizo llamar a Moisés e hizo llamar a Aarón de noche y les dijo: salgan en medio de mi pueblo, vosotros y los hijos de Israel, y van a servirle a Jehová como ustedes han dicho. Y tomaron también sus ovejas y tomaron sus vacas, todo como lo habían dicho. Le dice entonces Faraón, cuando se dio cuenta de esta situación, ya lamentablemente era demasiado tarde, su hijo había fallecido y el palacio estaba de luto, porque no solamente había muerto el hijo de Faraón, sino también los primeros hijos de sus siervos. Fue una muerte instantánea, sin nada que hacer. Imagínense todo Egipto de luto. Y entonces él los hizo llamar, Faraón los hizo llamar y le dijo: toman sus ovejas, sus vacas, como lo han dicho, y váyanse. Los bota de Egipto y les dice les manda a decir, y bueno, bendíganme a mí también. Y los egipcios estaban preocupados porque querían que ya los hebreos se fueran y les daban prisa, los echaban de la tierra porque ellos decían dentro de sí: ya todos vamos a morir. Imagínense, cada hogar enlutado, cada hogar lleno de llanto, de sufrimiento al ver, porque podemos decir que en cada hogar pudo haber tenido la muerte de uno, pero también de dos o tres, porque si estaba el abuelo, que era el primer hijo de su padre, y el primer hijo y el padre, y estaba la tercera generación y era el primero, entonces por muy bajita que haya sido la cifra, pudo haber sido uno que murió por hogar. Pero también pudo haber sucedido más de una muerte en cada hogar. Entonces esto los hizo a ellos temblar, a todo el pueblo egipcio, de tal manera que los echaban, ya estaban preocupados y querían que los hebreos se fueran ya de su tierra. A tal modo que ellos se fueron. Ellos comenzaron entonces a recibir también las bondades de los egipcios, porque el Señor les había dado la sugerencia también, les había dicho que le pidieran a los vecinos que le dieran vasos de plata, vasos de oro y cuanta riqueza. Y yo haré que ustedes tengan gracia a los ojos de los egipcios, y les van a dar esta riqueza. Entonces estaban tan necesitados los egipcios de que los hebreos se fueran, que los llenaron de sus aljabas, de su riqueza, de modo que ellos pudieran irse con prontitud de esa tierra. Y entonces, ¿qué hizo el pueblo? Ellos agarraron su masa antes que se leudase, sus masas envueltas en sus sábanas. Miren esto, ellos no tenían tiempo de nada. Los hebreos tomaron sus harinas, sus masas, las envolvieron en sus sábanas y las colocaron sobre sus hombros. ¿Qué hicieron entonces los hijos de Israel? Conforme al mandamiento que Jehová les había dicho. Ellos todo lo que pudieron pedirle a sus vecinos lo hicieron. ¿Y qué hizo Jehová? Pues cumplió con lo que les había prometido. Todos ellos hallaron gracia a los ojos de los pueblos, a los ojos de los egipcios, y le dieron todo cuanto ellos pedían. ¿Y qué pasó? Israel entonces despojó a los egipcios de sus riquezas. Entonces ellos partieron desde Rameses a Sucot, y la palabra de Dios solamente nos da esta cifra:
como 600,000 hombres de a pie, sin contar los niños. Entonces, aquí se puede deducir un aproximado, que es posible que haya sido una cifra entre 1.5 o 2 millones de los que participaron de este éxodo, porque aquí no están incluyendo a los ancianos, no están incluyendo a los niños, no están incluyendo a las mujeres. Entonces, esta cifra podría ser triple a la cantidad que acá se revela. Y dice que subieron todos ellos como una gran multitud de toda clase de gentes, y venían las ovejas y muchísimo ganado que ellos habían adquirido. Todo eso lo sacó entonces el pueblo de Israel por orden de Jehová. ¿Y qué hicieron ellos? Pues ellos cocieron sus tortas sin levadura de la masa que ellos habían sacado de Egipto, porque ellos no la habían leudado. ¿Y qué hicieron? Los egipcios los echaron, los botaron, porque ya ellos no tenían tiempo ni para prepararse la comida, así que los botaron ya, suficiente, demasiado. Y ellos habitaron entonces en Egipto, los hebreos, dice la palabra de Dios, 430 años. Y ya pasando esta fecha, entonces Dios les visitó y los sacó con mano fuerte, con brazo extendido, haciendo maravillas y prodigios que ningún otro Dios sobre la faz de la tierra pudo haber hecho. Y en la noche, ya para guardar de haberlos sacado de la tierra de Egipto, ¿qué hizo el Señor? El Señor se manifestó de una manera maravillosa al pueblo de Abraham, de Isaac y de Jacob. Y entonces el Señor, después de este acontecimiento, les manda a decir por boca de Moisés que esta ordenanza de la Pascua ningún extraño lo debía comer. Miren todo lo que el Señor les va recalcando a su pueblo. Todo siervo que haya sido comprado por dinero comerá de ella después que haya sido circuncidado. El extranjero y el jornalero no comerá de ella. Se comerá en una casa y no llevarás de aquella carne fuera de ella, ni quebrarás hueso suyo. Toda la congregación de Israel así lo debe hacer. Pero hace aquí un paréntesis el Señor y hace como una modificación a esa ordenanza y le dice: si algún extranjero morare contigo y quisiere celebrar la Pascua para Jehová, séale circuncidado todo varón, y entonces la celebrará, y será como uno de vuestra nación, pero ningún incircunciso comerá de ella. La misma ley será para el natural y para el extranjero que habitare entre vosotros. Y así lo hicieron los hijos de Israel, como mandó Jehová por boca de Moisés y de Aarón, así lo hicieron. Qué lindo capítulo donde va detallando el corazón dócil y las manos dispuestas a trabajar y los pies dispuestos a seguir como Jehová se lo estaba ordenando. Y en ese mismo día sacó Jehová a los hijos de Israel por sus ejércitos. Ese mismo día, después de la medianoche, que ellos tomaron su harina, la colocaron envuelta, la envolvieron en sábana y la colocaron en sus hombros porque ya no tenían tiempo de prepararla, porque ya la salida apremiaba. Todos los egipcios se le urgía que ese pueblo saliera de una manera veloz de sus tierras, porque sentían que si ellos seguían en el pueblo, en el país, Egipto iba a desaparecer. Todos iban a morir y el terror se apoderó de todo ese país. A tal manera que también Faraón pidió que se fueran y que los bendijera ya. Suficiente con la presencia de este pueblo. Entonces, estamos gozándonos de esto que era un anticipo, era un anticipo de lo que representaría nuestro Cordero Pascual, es a saber, Jesucristo. Nótese algo, que esa sangre que había sido vertida por el Cordero debía estar en los dinteles de las ventanas, de las puertas, para que el espíritu de la muerte no entrara a ese hogar.
Y hoy por hoy podemos decir que ese cordero que fue inmolado por la humanidad y que nosotros aceptamos ese sacrificio, pues ha marcado nuestra alma con esa sangre preciosa para que la segunda muerte no se enseñoree de nosotros. Porque si bien es cierto que vamos a morir, y si de aquí a que el Señor regrese, pues vamos a morir, pero la segunda muerte no tendrá potestad sobre nosotros. ¿Por qué? Porque el Señor nos ha marcado con esa sangre preciosa vertida en la cruz del Calvario para redención de nuestras almas. Entonces, este cordero, esta fiesta instituida por Jehová, fue un anticipo de lo que fue consumado allá en el Gólgota y que sigue vigente en nuestras vidas, porque el espíritu de la muerte se enseñoreará de nosotros en esta primera muerte, si el Señor tardare su regreso. Pero si nosotros morimos en Cristo, nuestras vestiduras han sido emblanquecidas por su sangre. Esos dinteles de nuestro corazón están marcados con la sangre redentora. La segunda muerte no se enseñoreará de nosotros. Así que, hermanos, es muy importante esto que nos narra el libro de Éxodo, porque simboliza la obra del Cordero Pascual. Vamos entonces a seguir con el capítulo 13 del libro de Éxodo, que nos sigue detallando los acontecimientos de esta maravillosa salida, una salida espectacular que el Señor les dio a su pueblo, porque no salieron con esos harapos de esclavos con que estaban. El Señor hizo que salieran con muchas bendiciones también para poder dignificar los años de esclavitud que ellos tuvieron en ese país. Vamos entonces a escuchar el capítulo 13 del libro de Éxodo. Éxodo capítulo 13. Y Jehová habló a Moisés diciendo: Santifícame todo primogénito, cualquiera que abre matriz entre los hijos de Israel, así de los hombres como de los animales, es mío es. Y Moisés dijo al pueblo: Tened memoria de aqueste día, en el cual habéis salido de Egipto, de la casa de servidumbre, pues Jehová os ha sacado de aquí con mano fuerte, por tanto, no comeréis leudado. Vosotros salís hoy en el mes de Abib. Y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, y del Eteo, y del Amorreo, y del Heveo, y del Jebuseo, la cual juró a tus padres que te daría, tierra que destila leche y miel, harás este servicio en aqueste mes. 7 días comerás por leudar, y el 7º día será fiesta a Jehová. Por los 7 días se comerán los panes sin levadura, y no se verá contigo leudado ni levadura en todo tu término. Y contarás en aquel día a tu hijo diciendo: Hácese esto con motivo de lo que Jehová hizo conmigo cuando me sacó de Egipto. Y serte ha como una señal sobre tu mano, y como una memoria delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, por cuanto con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, tú guardarás este rito en su tiempo de año en año. Y cuando Jehová te hubiera metido en la tierra del Cananeo, como te ha jurado a ti y a tus padres, y cuando te la hubiere dado, harás pasar a Jehová todo lo que abriere mal la matriz. Asimismo, todo primerizo que abriere la matriz de tus animales, los machos serán de Jehová. Mas todo primogénito de asno redimirás con un cordero, y si no lo redimieres, le degollarás. Asimismo, redimirás todo humano, primogénito de tus hijos. Y cuando mañana te preguntare tu hijo diciendo: ¿qué es esto? Decirle: haz, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón en no dejarnos ir, Jehová mató en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia, y por esta causa yo sacrifico a Jehová todo primogénito macho, y redimo todo lo primogénito de mis hijos. Serte ha, pues, como una señal sobre tu mano, y por una memoria delante de tus ojos, ya que Jehová nos sacó de Egipto con mano fuerte. Y luego que Faraón dejó ir al pueblo,
Dios nos lo llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que estaba cerca, porque dijo Dios, quizá no se arrepienta el pueblo cuando viene la guerra y se vuelvan a Egipto. Mas hizo Dios al pueblo que rodease por el camino del desierto del mar Bermejo, y subieron los hijos de Israel de Egipto armados. Tomó también consigo Moisés los huesos de José, el cual había juramentado a los hijos de Israel, diciendo, Dios ciertamente os visitará, y haréis subir mis huesos de aquí con vosotros. Y partidos de Sucot, asentaron campo en Etán, a la entrada del desierto. Y Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube, para guiarlos por el camino, y de noche en una columna de fuego, para alumbrarles, a fin de que anduviesen de día y de noche. Nunca se partió de delante del pueblo la columna de nube de día, y de noche la columna de fuego. Y seguimos entonces acá disfrutando de la consagración que Dios entonces, a partir de ese acto de haber redimido a cada primogénito del pueblo hebreo, estableció con su pueblo. Él entonces pide que todo primogénito, tanto de hombres como de bestias, pasarían a ser propiedad de Jehová. Yo los salvé, por lo tanto ya no son independientes, me pertenecen a mí. Y él les explica a través de Moisés, le dice, todo primogénito me lo van a consagrar. Cualquiera que abra matriz, tanto de los hijos de Israel como de los animales, mío es. Ya pasan entonces a ser propiedad de Jehová. Y les hace hincapié, les vuelve a recordar todo lo que había suscitado su salida, toda esa fiesta, toda esa conmemoración, todo eso que representaría en sus vidas, y cómo instó a los israelitas a que se lo enseñasen a sus hijos, que se los recordaran, qué simbolizaba cada acto, qué era la enseñanza o qué era lo que representaba en la historia de esa nación. Y le dice entonces a Moisés que le dijera al pueblo que tuvieran memoria de este día, el día que salieron de Egipto, de la casa de servidumbre, porque Jehová los sacó de allí con mano fuerte, y por eso ustedes van a guardar estas fiestas o estas conmemoraciones, y les prohíbe nuevamente que en esos 7 días no deben comer leudado. Y les dice, ustedes salen hoy en el mes de Abib, y cuando Jehová te hubiere metido en la tierra del Cananeo, en la tierra del Eteo, del Amorreo, del Ebeo y del Jebuseo, esa tierra que yo le juré a tus padres que les daría, esa tierra donde destila leche y miel, harás esta celebración en este mes. Esto que ustedes que hicieron acá en la tierra ajena, en la tierra de esclavitud, esto lo van a hacer en la tierra que yo les prometí a sus padres. Y vuelve a hacerle la referencia poética, esa tierra donde fluye leche y miel, esa tierra donde la naturaleza, Dios proveería tanto de las riquezas, de las bendiciones, de la fauna como de la flora. Todas esas bendiciones las poseían la tierra de Canaán. Y le dice, van a comer 7 días pan sin levadura, y ese 7º día harán fiesta para Jehová. Esos 7 días se van a abstener que en sus hogares no haya levadura, y ustedes se van a encargar de contarle a sus hijos diciendo, ¿por qué motivo ustedes hacen esto? Porque Jehová se los mandó. Porque Jehová en ese mes, en ese día, Jehová los había sacado de la tierra de Egipto. Y eso será como una señal sobre tu mano y un memorial delante de tus ojos, para que la ley de Jehová esté en tu boca, porque con mano fuerte te sacó Jehová de Egipto. Por tanto, es necesario que aguardes esto en el tiempo de año en año. Qué insistencia al Señor, que en
cada israelita hubiese ese sentir, ese compromiso con su generación relevo. Porque como hace referencia, si tus hijos, los niños te preguntaran, ¿y qué es esto? Porque los niños tienen esta tendencia del preguntar el por qué se hace las cosas así. Tú le vas a decir, le vas a enseñar, porque por este mes, en este día, Jehová nos sacó con mano fuerte de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre, y nos trajo entonces a esta tierra de bendición. Y vuelve a insistirle a Moisés que le guíe al pueblo, que le inste de que ellos debían compartir estas hazañas hechas por Jehová. Y les dice que los primogénitos entonces pasarían a ser propiedad de Jehová, y le formula lo que es la ley del primogénito. Y les recuerda, cuando ustedes hayan entrado en esa tierra que yo les juré a su padre, ustedes van a dedicarme a todo hombre que abra la matriz, así de los animales como de las personas. Todo hombre van a ser redimidos para mí, a excepción de los animales inmundos, como es el caso del asno, que lo van a redimir, pero con un cordero. Y si no lo van a redimir porque no pueden, entonces ustedes van a quebrar, les dicen aquí, ustedes van a quebrar su cerviz, no les va entonces a funcionar, no les va a ser útil, porque todo primogénito debe ser consagrado a Jehová, por cuanto él había salvado la vida de cada primogénito de los israelitas. Entonces esto hace nuevamente hincapié, diciéndole a Moisés que todo primogénito, que el primer hijo, ya no era de la propiedad de su padre, era de la propiedad de Jehová, al igual que cada primogénito de la bestia. Y le vuelve a recordar, y cuando mañana te preguntare tu hijo, diciendo, ¿qué es esto? Le dirás, Jehová nos sacó con mano fuerte de Egipto, de casa de servidumbre. Y endureciéndose Faraón para no dejarnos ir, Jehová hizo morir en la tierra de Egipto a todo primogénito, desde el primogénito humano hasta el primogénito de la bestia. Y por esta razón, nosotros debemos sacrificar a Dios todo primogénito macho, y redimiendo así los primogénitos de sus hijos. Entonces, el Señor nuevamente les recuerda que esa ordenanza no era un mero capricho, no era un mero capricho del Señor. Les explicó la razón por la cual cada primogénito pasaba a ser propiedad de Él, porque Él los compró. A precio de sangre, los compró, al precio del sangre de aquel cordero. Igual sucede con nosotros, hermanos. Ya nosotros, una vez que aceptamos este maravilloso plan del Señor, ya pasamos a ser propiedad de Dios. ¿Por qué? Porque nos redimió a un precio muy elevado, a precio de la sangre de su Hijo amado. Entonces, esto que simbolizaría entonces en el futuro, en las siguientes generaciones, lo que Jehová haría por mano de su Hijo, está vigente en nosotros en el sentido de que una vez que el Señor pagó su rescate, pues ya usted no es independiente, usted pasa a ser propiedad del Señor. Y hace acá la alusión en el capítulo 13, ya que cuando Faraón dejó ir al pueblo, Dios no los llevó por el camino de la tierra de los filisteos, que era mucho más corto para el trayecto, que estaba cerca, porque el Señor, que conoce nuestros corazones y nuestras intenciones no le son ocultas, el Señor dijo, para que no se vayan a arrepentir el pueblo cuando ellos vean la guerra y quieran volver a Egipto, cuando ellos se acercaran entonces a tierra de los filisteos y los filisteos y arremetieran contra ellos, entonces ellos buscarían refugio nuevamente en la tierra que por tantos años los oprimió. Y el Señor entonces los dirige por otro camino, los hizo que rodeasen por el camino del desierto del Mar Rojo, y subieron los hijos de Israel armados. ¿Y qué hizo en este versículo? En el versículo 19 del capítulo 13 se cumple el deseo que José le había pronunciado a sus hermanos antes de morir. Yo sé que Jehová los va a visitar y que los hará salir de acá.
pero les pido que mis huesos sean sacados de este lugar para que le den reposo entonces en la tierra donde Jehová los hará morar. Y qué hermoso, pasado todos estos años, Moisés toma entonces los huesos de aquel gran patriarca, de aquel gran siervo del Señor, y los lleva con él, para así darle entonces ese cumplimiento al último deseo de José. Y ellos partieron de Sucot y acamparon en Etán, en la entrada del desierto. Y qué bonito. Recordemos algo que nos reveló Jacob. En el día, en el desierto, ¿qué lo consumía? La calor. Y en la noche en el desierto dice que lo hacía sufrir las heladas. Bueno, eso no lo sufrió el pueblo. ¿Por qué? Porque el Señor, ese calor, esas altas temperaturas, Dios los resguardaba con esa nube que les refrescaba su trayecto. Y durante la noche, en las noches el desierto es sumamente frío, entonces el Señor le tenía allí su calefacción celestial, esa columna de fuego que serviría entonces como protección, como guía, como señal de la dirección de Jehová, apegándose a las necesidades del clima. En el día necesitaban sombra, necesitaban refrescarse en esas temperaturas, y en la noche ellos necesitaban entonces calentarse. Qué hermoso es nuestro Jehová. Qué lindo. A él no se le escapan detalles, hermano. Él fungió como ese padre protector que le da a sus hijos lo que realmente necesitaban. Y qué lindo cuando relata aquí Moisés que Jehová iba delante de ellos de día en una columna de nube para guiarlos por el camino, y de noche con esa columna de fuego para alumbrarlos, para darle el calor, para darle la certeza de que ellos no estaban caminando solos. A fin de que ellos pudieran avanzar tanto en el día como en la noche. Y qué bonito cuando en el último versículo nos revela que nunca se apartó de delante de su pueblo esa columna de nube y esa columna de fuego. Qué maravilloso es nuestro Señor. Todo lo que el Señor le prometió, todo lo que Él pronunció ante aquel pueblo se cumplió. Dios sencillamente daba la orden y eso sucedía. El Señor les dijo a cada uno de las distintas plagas con las cuales castigó a los egipcios, y qué lindo que así como Él lo pronunciaba, así sucedía. Qué maravillosa es la palabra del Señor, porque todo lo que Él promete tiene su cumplimiento. Qué lindo. ¿Cómo no decir de una manera certera que el Señor es maravilloso? Todas estas grandezas con las cuales se manifestó a Faraón para probar en él su poder. Qué lindo. De verdad que cuando nosotros analizamos cada una de estas proezas que el Señor hizo con ese brazo fuerte, con su gran poder, podemos entonces entender el amor con que nos ha amado, porque fue por aquella fe que se hallaron en los padres de los israelitas, esa fe que se vio en Abraham y que siguió cultivando Isaac y se fortaleció en Jacob y así en sus descendientes. Y de manera tan real el Señor se muestra de una forma que no se había mostrado a estos tres patriarcas, con un poder incomparable. Qué hermoso es ver ahora el paso de este mar que les tocó atravesar al pueblo de Dios. Vamos entonces ya a entrar a las profundidades del mar, pero en seco. Vamos entonces a escuchar este maravilloso relato en el capítulo 14 del libro de Éxodo. Vamos a entrar ya en el mar, pero a secas, así como entró el pueblo de Dios. Éxodo capítulo 14. Y habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel que den la vuelta, y asienten su campo delante de Pijahirot, entre Migdol y la mar hacia Baal Sepón,
delante de él asentaréis el campo junto a la mar. Porque Faraón dirá de los hijos de Israel: encerrados están en la tierra, el desierto los ha encerrado. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que los siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, y ellos lo hicieron así. Y fue dado aviso al rey de Egipto, como el pueblo se huía, y el corazón de Faraón y de sus siervos se volvió contra el pueblo, y dijeron: ¿cómo hemos hecho esto de haber dejado ir a Israel para que no nos sirva? Y unció su carro, y tomó consigo su pueblo, y tomó 600 carros escogidos, y todos los carros de Egipto, y los capitanes sobre ellos. Y endureció Jehová el corazón de Faraón, rey de Egipto, y siguió a los hijos de Israel, pero los hijos de Israel habrían salido con mano poderosa. Siguiéndolos, pues, los egipcios, con toda la caballería y carros de Faraón, su gente de a caballo y todo su ejército, alcanzáronnos, asentando el campo junto a la mar, al lado de Pi-Hahirot, delante de Baal-Zepón. Y cuando Faraón se hubo acercado, los hijos de Israel alzaron sus ojos, y he aquí los egipcios, que venían tras ellos, por lo que temieron en gran manera, y clamaron los hijos de Israel a Jehová. Y dijeron a Moisés: ¿no había sepulcros en Egipto que nos has sacado para que muramos en el desierto? ¿Por qué lo has hecho así con nosotros, que nos has sacado de Egipto? ¿No es esto lo que te hablamos en Egipto, diciendo: déjanos servir a los egipcios? Que mejor nos fuera servir a los egipcios que morir nosotros en el desierto. Y Moisés dijo al pueblo: no temáis, estáos quedos, y ved la salud de Jehová, que él hará hoy con vosotros, porque los egipcios que hoy habéis visto, nunca más para siempre los veréis. Jehová peleará por vosotros, y vosotros estaréis quedos. Entonces Jehová dijo a Moisés: ¿por qué clamas a mí? Di a los hijos de Israel que marchen. Y tú alza tu vara, y extiende tu mano sobre la mar, y divídela, y entren los hijos de Israel por medio de la mar en seco. Y yo, he aquí yo endureceré el corazón de los egipcios, para que los sigan, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y en sus carros y en su caballería. Y sabrán los egipcios que yo soy Jehová, cuando me glorificare en Faraón, en sus carros y en su gente de a caballo. Y el ángel de Dios, que iba delante del campo de Israel, se apartó e iba en pos de ellos. Y asimismo la columna de una nube que iba delante de ellos se apartó y púsose a sus espaldas. E iba entre el campo de los egipcios y el campo de Israel, y era nube y tinieblas para aquellos, y alumbraba a Israel de noche, y en toda aquella noche nunca se llegaron los unos a los otros. Y extendió Moisés su mano sobre la mar, e hizo Jehová que la mar se retirase por recio viento oriental toda aquella noche, y tornó la mar en seco, y las aguas quedaron divididas. Entonces los hijos de Israel entraron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas como muro a su diestra y a su siniestra. Y siguiéndolos los egipcios, entraron tras ellos hasta el medio de la mar, toda la caballería de Faraón, sus carros y su gente de a caballo. Y aconteció a la vela de la mañana que Jehová miró el campo de los egipcios desde la columna de fuego y nube, y perturbó el campo de los egipcios, y quitóles las ruedas de sus carros, y trastornólos gravemente. Entonces los egipcios dijeron: huyamos de delante de Israel, porque Jehová pelea por ellos contra los egipcios. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre la mar, para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Y Moisés extendió su mano sobre la mar, y la mar se volvió en su fuerza cuando amanecía, y los egipcios iban hacia ella, y Jehová derribó a los egipcios en medio de la mar.
Y volvieron las aguas, y cubrieron los carros y la caballería, y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en la mar. No quedó de ellos ni uno. Y los hijos de Israel fueron por medio de la mar en seco, teniendo las aguas por muro a su diestra y a su siniestra. Así salvó Jehová aquel día a Israel de manos de los egipcios, e Israel vio a los egipcios muertos a la orilla de la mar. Y vio Israel aquel grande hecho que Jehová ejecutó contra los egipcios, y el pueblo temió a Jehová, y creyeron a Jehová y a Moisés su siervo. Aquí entonces podemos ver cómo el Señor hizo una obra aún más resaltante. ¿Y por qué decimos esto? Porque el Señor todo lo comunica a sus profetas, y Jehová le dice a Moisés: mira, vas a decirle a los hijos de Israel que den la vuelta y van a acampar delante de Pi-hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal-zephón. Delante de él acamparéis junto a la mar. ¿Por qué? Porque Faraón va a decir que los hijos de Israel están encerrados en la tierra y el desierto los ha encerrado. Faraón va a creer que han sido mal guiados. En pocas palabras va a decir: han caído en una trampa, y nosotros entonces los vamos a eliminar. Vamos entonces detrás de ellos. ¿Y qué sucede? El Señor le dice: yo voy a endurecer nuevamente el corazón de Faraón para que él lo siga, y yo me glorificaré en Faraón y en todo su ejército, y ellos, los egipcios, sabrán que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así como Jehová se lo había relatado a Moisés. Así sucedió. Al rey de Egipto le dieron aviso que el pueblo huía. ¿Y qué hizo entonces Faraón? Animó a sus siervos y volvieron a atacar al pueblo. Y ellos como que reaccionaron y dijeron: ¿cómo es esto? Los hemos dejado ir. Ellos de repente se despertarían de esa tranquilidad en la que estaban al verse que los hebreos se habían ido de Egipto, y reaccionaron nuevamente contra los hebreos. Y fueron entonces, prepararon su gran ejército, prepararon sus carros, de modo que ellos fueron detrás de los israelitas. Ellos prepararon 600 carros escogidos, lo mejor del ejército de Faraón. Veloces los caballos, sus ruedas poderosas. Pero qué maravilloso nos relata aquí Moisés lo que sucedió. ¿Por qué? Porque Jehová endurece el corazón del rey Faraón y él sigue a los hijos de Israel. Pero los hijos de Israel habían salido con mano poderosa, nos revela este capítulo. Y los egipcios lo siguieron con toda su caballería, los carros de Faraón, su gente de a caballo, todo ese ejército, y los alcanzaron acampados junto a la mar, allí donde el Señor les había dicho que reposasen. Y cuando ellos vieron a Faraón cerca, ellos temieron, los israelitas temieron. Y entonces aquí hubo una disonancia. Aquí de este pueblo que había seguido las instrucciones de una manera tan linda, todo lo que escuchaban por boca de Moisés y de Aarón lo hacían al pie de la letra, pues aquí hubo un ruido que hizo temblar su fe en Dios, y que empezaron ya la primera señal de desconfianza y de murmuración, y se acercan al patriarca Moisés, a ese caudillo, y le dice que no había suficientes sepulcros en Egipto, que nos has sacado para que muramos en este desierto. ¿Por qué nos has hecho esto? ¿Por qué nos sacaste de Egipto? ¡Qué puñalada para el corazón de Moisés! Después de haber invertido tanta oración, tanto tiempo para que Dios demostrara su poder y sacarlos de esa tierra de esclavitud, se le acercan a ponerle esas tremendas
quejas. Qué triste, ¿verdad? Que rápidamente olvidemos las promesas y las proezas que el Señor ha hecho con nosotros. Y les vuelve a referir el pueblo. Esto era lo que te hablábamos cuando estábamos en Egipto, que te decíamos que nos dejara servirle a los egipcios, porque mejor era servirle a los egipcios que morir en el desierto. Es decir, obraste mal. ¿Para qué intercediste que saliéramos de Egipto si aquí íbamos a morir? Si estábamos mejor allá sirviéndole a los egipcios. ¡Qué ingratitud! ¡Qué nivel de ingratitud en el pueblo! ¡Qué tristeza! Sin embargo, aquí en este capítulo podemos notar la fe de Moisés se había fortalecido a raudales, porque Moisés le dijo al pueblo: no temáis, no tengan miedo, estemos firmes y van a ver la salvación de Jehová, que hoy Él va a hacer con nosotros, porque los ejércitos de los egipcios que han visto no lo van a ver más. Eso que ya el Señor, antes de que llegara Faraón a las espaldas del pueblo, que Jehová le había referido a Moisés, le había dicho: va a suceder esto, ellos van a venir y van a tratar de destruirlos, pero yo haré grandes proezas, yo tranquilo. Y ya en Moisés estaba ese corazón afirmado en la palabra del Señor. Y por eso con tanta seguridad le dijo al pueblo: no tengan miedo, porque ya él conocía el capítulo final de ese obstáculo que vendría. El Señor iba a hacer una obra mayor delante de sus ojos. Y les dice de una manera firme, de una manera con mucha convicción: Jehová peleará por nosotros. Estén tranquilos, quédense quietos, que es el Señor el que va a pelear. ¿Y qué le dijo entonces Jehová a Moisés? No clames. ¿Por qué clamas? Ya. Dile a los hijos de Israel que marchen. Hay un momento en nuestras vidas de proceso que nosotros dedicamos tiempo para pedir confirmación de algo. Y hay un momento en que el Señor te dice: ya, el tiempo de orar pasó, ahora es el tiempo de actuar. Entonces ya el tiempo de clamar de Moisés ya había sido consumado. Ahora van a actuar y le da la orden: marchen. Marchen, solamente vas a alzar tu vara y la vas a extender sobre el mar y divídelo. Y van a entrar los hijos de Israel en el medio del mar en seco. Y no solamente eso, le dice el Señor: yo voy a seguir endureciendo el corazón de Faraón y ellos van a perseguirlos. Pero yo me voy a glorificar en Faraón y en todo su ejército, en toda la grandeza de los egipcios que contemplaban esa caballería. Yo me voy a glorificar. Y ellos van a conocer, los egipcios van a saber que yo soy Jehová cuando yo me glorifique en él, en sus carros y toda su gente de a caballo. ¿Y qué sucedió? La trayectoria del mar tomaría mucho tiempo. Y dice que el ángel de Jehová iba delante del campamento y esa columna de nube estaba detrás de ellos, a sus espaldas. Estaban resguardados en la parte de la retaguardia y en el frente. El pueblo de Dios estaba totalmente blindado por las armas poderosas del Señor. Su ángel delante abriendo camino y su nube detrás resguardándole las espaldas. ¡Qué blindada les ofreció el Dios Todopoderoso! ¿Y qué sucedió? Que ellos nunca se pudieron topar a los israelitas, por más que los egipcios trataron de acecharle y de alcanzarles para herirles, no pudieron. A tal manera que ellos atraviesan el mar, van entrando todos. Recordemos que su trayectoria era lenta porque iban ganados, iban niños, iban ancianos, así que no podemos decir que ese pueblo pasó ese tramo del mar en seco en 1 hora. No se puede decir eso. Ellos iban caminando y el Señor iba alumbrándolos también. Aquella noche, dice, y en toda aquella noche nunca se acercaron los unos a los otros. ¿Y qué hizo entonces? Moisés extendió su mano sobre el mar e hizo que ese mar se retirara de una manera celestial, poderosa, con un viento recio oriental. Y toda aquella noche
el mar quedó en seco, las aguas quedaron divididas. Imagínense ustedes eso, cómo el pueblo pasa en medio de esas aguas y nota que cada pared las aguas estaban como muros. Qué tremendo, hermanos. Esto fue, y más adelante el libro de los Hebreos nos relata esto como el bautizo del pueblo. Qué lindo, ¿verdad? Como todo se va armando este rompecabezas, como ellos pasaron, como fueron sumergidos en las aguas, pero no tocaron aguas. Estaban las columnas, estaban los muros de agua como los muros de contención, y sus pies no se humedecieron. ¡Qué poder! ¡Qué Dios! Como el Dios al que nosotros le servimos. Y ellos entraron por en medio del mar y tenían a su mano diestra, a su mano derecha, a su mano izquierda, muros de agua. ¿Y qué sucedió? Durante toda esa noche ellos pudieron tener ese trayecto, y los egipcios intentaron hacer lo mismo, pero el Señor, como un estratega, como el principal estratega, como el general que nunca ha perdido una guerra, permite que lleguen justo hasta la mitad. ¿Por qué hasta la mitad? Porque de allí ellos no iban a retornar. Y no solamente permitió que avanzaran hasta la mitad de la mar, sino que hubo algo más cuidadoso para los egipcios. ¿Por qué? Porque todos sus carros, las ruedas, todo eso quedó destrozado. Es decir, el Señor se encargó de que toda esa caballería donde confiaba Faraón, con la que él salió de una manera orgullosa, quedó reducido a la nada, a tal punto que quedaron allí anclados en la mitad del mar, sin poder avanzar. Y ya cuando reaccionaron y entendieron que era Jehová el que peleaba por los hebreos, ya era demasiado tarde, porque el Señor le había quitado las ruedas de sus carros y había trastornado todo grandemente. Habían reaccionado de que eso era un poder sobrenatural, de que ese Dios era totalmente intocable. Y al verse allí entonces varado en el medio del mar en seco, entonces Jehová ordena a Moisés que extendiera nuevamente su vara sobre el mar para que las aguas ocuparan el lugar que tenían al inicio. Y toda esa caballería, todos esos carros, todo el personal del ejército de los egipcios quedó reducido a la nada. A tal manera que cuando ya amanecía, el mar se volvió con toda su fuerza. Por eso, al nosotros notar estos detalles, cuando nos revela que durante toda la noche esas aguas permanecieron divididas, quiere decir que el trayecto fue largo, y aparte de eso, que era lento la movilización debido a los ganados, debido a los ancianos, niños, todo eso. Y ya entonces aquí hay otro detalle que nos dice que ya cuando estaba amaneciendo, el mar entonces se volvió con toda su fuerza, y los egipcios, al tratar de huir, no lo pudieron conseguir. Y todos sus ejércitos, todo su personal quedó sumergido en la profunda de la mar. ¡Qué hazaña tan majestuosa hizo acá delante de los ojos de su pueblo! Y les vuelvo a hacer el comentario: la arqueología ha encontrado residuos, partes de carros, esqueletos humanos en la parte del Mar Rojo, confirmando así lo que la Biblia nos está detallando. Un gran ejército quedó anclado en lo profundo de la mar, por la soberbia, por toda la maldad que ese pueblo pues también castigó a los israelitas. Y llevándolo esto al contexto actual, nosotros podemos entender que eso que torturaba nuestra alma, que hería nuestra alma, como el ser esclavo del mundo, cuando nosotros aceptamos el bautismo, todo eso queda así como Faraón y su ejército anclado en lo profundo de la mar. Ya eso que nos perseguía no nos perseguirá más, porque el Señor lo echa
a lo profundo de la mar. Entonces todo esto encierra un simbolismo también al nacimiento del creyente. Cuando usted permite que el Señor le dirija, usted puede encontrarse con miles de problemas a su espalda, amenazas que ponen en riesgo su fe, delante un mar de problemas. Pero qué lindo cuando el Señor, después que uno descargó sus sentimientos, sus problemas en oración, el Señor te dice avanza, y Él va abriendo camino de una manera que todo hijo de Dios puede ver las maravillas hechas por las manos del Todopoderoso. Y así salvó Jehová aquel día de la mano de los egipcios a Israel, y todos los egipcios quedaron muertos a la orilla de la mar. Todo esto quedó entonces, fue parte de otra grandeza que vivió el pueblo de Israel por mano de Dios. Maravilloso, maravilloso. Qué de grandezas el Señor nos revela en este libro, hermanos. Cómo Dios guía, dirige, protege, cuida y tiene un plan y lo revela a sus profetas, y sus profetas lo comunican al pueblo, y a nosotros lo que nos toca es confiar en el plan del Señor. Dios nos permita cada día entender que Dios tiene el mejor propósito para nuestras vidas, y el capítulo final de nuestras vidas el Señor las quiere sellar con esa bienvenida a su patria, esa salida de que nosotros salimos de ese Egipto de pecado, de vanidad, de cosas que nada aprovechan, porque el Señor nos quiere dar a herencia esa patria celestial. Entonces, mis hermanos, gracias por esta preciosa oportunidad de habernos permitido nuevamente entrar a sus hogares, compartir estos preciosos capítulos que nos llenan de esperanza, nos llenan de fe, llenan de mucho fervor en el Dios de lo imposible, el Dios de los milagros, el Dios que con su mano poderosa hace obras grandiosas.